la misión de darte la bienvenida y agradecer la presencia de nuestro querido padre. Bienvenido, Gonzalo. El placer es mío, en realidad lo que queremos nosotros es difundir las ideas nuestras y plantearlas al mundo y dar a conocer. Esto pretende ser una extensión del siloísmo. Ustedes recuerdan una frase ahí de El paisaje interno, que al final un capítulo que se llama Los caminos abiertos, donde sí lo plantea, bueno, yo he dicho esto respecto de algunos temas, pero hay muchos temas que no hemos tocado y otros temas que los hemos mencionado, pero no les hemos dado desarrollo. Bueno, esto pretende ser algún desarrollo sobre algunos sistemas que él mismo de repente hacía las preguntas y las dejó flotando en el aire. Usted vea. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo llegamos a desarrollar este tema? Terminando Corfú. Corfú fue una reunión, no todos saben lo que es Corfú, ¿no es cierto? No. Corfú fue una reunión de siloístas con Silo en la isla griega de Corfú. Hicimos trabajo durante 6 meses. A mí me tocó la suerte de estar en la misma casa con Silo y tener que hacerle de traductor durante 2 meses. Entonces, quedaba con la cabeza bombada. Cuando estábamos terminando todo esto, habíamos liquidado toda la cuestión, que fue en los primeros días de noviembre, cerramos en octubre, el primeros días de noviembre, nos quedamos unos cuantos a cerrar las cosas, a entregar las casas que teníamos arrendadas, etcétera, etcétera, hacer los pagos pertinentes, en fin. Y de repente, bueno, paramos a tomarnos un cafecito y prendemos la tele. Y en ese instante pasaban por la tele la celebración de la Revolución de Octubre de la Unión Soviética, los misiles por la Plaza Roja, así como ¡ah! Una cosa así cualquiera. ¡Oh! Y estábamos ahí, los 3 o 4 estábamos ahí. Y en eso pasa el negro. Y le digo, negro, ¿cómo vamos a hacer para llevar la cosa nuestra ahí? Por la boca muere el pez. Terminando en vivo y en directo. En directo. ¿Quién hizo la primera emisión siloísta a Moscú? Y no fue eso, sino que después hicieron varias cosas así, pero evidentemente me iba lanzando para allá, ¿no? Pero de manera, todo es unas cosas extrañísimas que iban sucediendo para que yo terminara allá. Por la boca muere el pez. Entonces, la respuesta de él a esa pregunta fue la siguiente. ¿Cómo nos dicen? ¿Ustedes creen en eso? ¿Ustedes creen en las cosas, en las instituciones? No, eso que ustedes están mirando ahí ya no existe. Estamos hablando del año 75. Eso que están viendo ahí ya no existe, eso ya se cayó. El año 58 es el último año en que el campo socialista produjo alguna idea de interés. Desde entonces no han producido nada. Están muertos, no existe. Falta que el otro lado se caiga, que va a caer un poquito después. Vamos a ver cómo caen estas dos cosas, pero eso ya no existe. No crean en las cosas, ni en las instituciones, ni en los edificios. Tienen que empezar a ver y a leer los procesos humanos. Y cada vez que me lo fui encontrando por aquí, claro que los procesos humanos, bueno, finalmente uno tiene que hablar de los procesos humanos, no de qué otra cosa. O sea, a uno lo fueron también lanzando en una cierta dirección. Y una tercera cosa es que uno se lanzó en esta cuestión y va encontrando amigos en el camino que lo van acompañando. Este libro lo hice muy en compañía con, en fin, con la Jackie y también con otras personas como la Gaby, la Pía Figueroa y la Cata Valenzuela, que hicieron correcciones, sugerencias y el pasado pedazo y puras miradas de mujeres que me interesaba particularmente. Así que en realidad es un trabajo de equipo esto. Aunque uno tiene que haber uno que vaya llevando la historia.
Así que este es un trabajo de equipo y por eso que para mí es clave que estuviera la Gaby aquí. Cuando me y me dijo, ya tenemos que corregirlo. Sí. Así pasa. Ayer me lo dijo cuántas veces. Hay que corregir. Y yo esta mañana cuando salí de mi casa, por supuesto tenía ahí el almuerzo, otra cosa, un par de bolsitas del computador y la caja de libros que estaba un poco más allá, no estaba en la pasada y se me quedó. Les prometo que existe el libro, existe, se publicó, ese que está ahí, se publicó, no lo invento. No lo traje, sí, esa es la edición española. ¿Ya? La edición española y todavía me quedan como 15 de esos. Esos son los que me pude traer. Pero ya vamos a sacar con regalos los otros. Ya vamos a sacar, le vamos a hacer correcciones y le vamos a sacar acá. Esta tiene 3 partes. Vamos a hacer esta presentación en 2 partes. ¿Ya? Este libro 1, que es un poquito más larguito, y los otros 2 libros, digamos, en la otra mitad. Entre medio, vamos a pasar de lado. Entonces, un contexto histórico y medioambiental. ¿Cierto? Hace 4.500 millones de años se formó el planeta Tierra, parte de la Tierra, ¿no es cierto? Después de 800 millones de años se solidificó la corteza terrestre y poquito después, 200 millones de años, ¿no es cierto? Claro, poquito después de 200 millones de años, se origina la vida en la Tierra y con ella la psiquis y la dimensión intangible de la vida. Es decir, desde nuestra concepción, la vida es psiquis y cuerpo, psiquis y organismo. Luego, en el contexto histórico medioambiental, los humanos aparecen hace 2,5 millones de años en África, inaugurando la conciencia como coordinadora de registros y respuestas del psiquismo, siendo la conciencia una especialización de la psiquis que está dada en todo ser vivo. ¿Ya? O sea, lo que es diferente, la diferencia fundamental entre los seres vivos y los seres humanos, de cualquier animal, de cualquier planta, etc., es que nosotros tenemos un psiquismo con conciencia, los otros tienen psiquismos. Vamos a ver esto inmediatamente. La aparición del humano sucede poco después del inicio de la glaciación cuaternaria. ¿Ya? Hay 5 glaciaciones y en la quinta, que se llama cuaternaria, que se inicia hace 2,6 millones de años. Y justo de atrás aparece lo humano. Curiosa relación. Esta glaciación, la glaciación cuaternaria, ha tenido periodos interglaciales de entre 40 y 100.000 años. Es decir, hay periodos altos de mucho frío y después se pasa, para arriba y para abajo. El último de estos periodos es el que conocemos como la edad de hielo, ¿ya? Que empezó hace 80.000 años. Empezó hace 80.000 años y terminó hace 12.000 años. Y ahora estamos en un periodo interglacial, así que en un ratito más se congela, a menos que haya terminado la glaciación cuaternaria. Pero no sabemos si todavía estamos en la mitad de los idas y venidas, digamos, subida y bajada. Cada salto de conciencia ha sido una respuesta o corresponde a nuevos cambios en el medio, es decir, cada vez que hubo cosas significativas en la conciencia, siempre coincidió con un alza de un punto frío, de estos ciclos interglaciales, que era frío muy intenso. Es decir, la evolución de la Tierra ha tomado 3,8 millones de años para producir un animal que los científicos llaman Homo, es decir, humano, ¿cierto? Lo que significa que los humanos hemos estado el 0,66% del tiempo que la vida lleva aquí. Es decir, el último, en realidad, corresponde a los últimos, en un año, si toda la evolución lo ponemos en un año, en los últimos 2 minutos apareció el ser humano. Últimos 2 minutos, nada, recién aparecidos. ¿Ya?
Una vez formada, la corteza terrestre tomó 200 millones de años para la aparición de la vida y el psiquismo, pero 3,8 millones de años para la aparición de la conciencia, capaz de volver sobre sí misma. ¿No? Qué curioso eso. O sea, se solidificó la corteza terrestre y en 200 millones de años aparece la vida. Pero 3.800 millones después aparece la conciencia. Entonces la vida es mucho más importante que la conciencia. Pero resulta que parece que en la evolución el salto de vida a conciencia es mucho más fuerte que el de sustancia, digamos, a vida. Esa fue la primera cosa que me llamó la atención. Es mucho más el proceso, la energía que toma el paso de la vida a la conciencia, de un psiquismo sin conciencia a un psiquismo con conciencia, que de la sustancia inerte a la sustancia viva. Es impresionante, ¿no? 9 veces más tiempo. Pero 9 no, 19 veces más tiempo. Entonces, aquí tenemos un esquema básico de ese psiquismo que se inició con la vida, ¿cierto? Básicamente, ¿qué es lo que es el psiquismo? El psiquismo es aquello que coordina la relación entre el organismo y el medio, ¿cierto? Es decir, que recibe un estímulo del medio y da una respuesta hacia el medio, ¿cierto? Eso es lo que hace el psiquismo. ¿Cómo hace ese psiquismo para dar respuestas hacia el medio? Tiene que tener información de ese medio, ¿no es cierto? Entonces se informa y van apareciendo los sentidos. En el ser humano le aparecen ciertos sentidos, en cada especie hay sentidos. Toda la especie viva tiene sentidos para informarse de lo que sucede afuera. Una ameba se dirige a la parte más calentita del agua porque algo le informa de que allá está más calentita, si no, no tendría cómo, ¿no es cierto? Todos los seres vivos tienen sentidos. Lo que es curioso es que nadie habla de los sentidos internos. En psicología acaban de descubrir que sentimos, así como 10 años atrás, dice ahora tenemos emociones. Y hace 2 años que están hablando que parece que tenemos sentidos internos. La propiocepción. La propiocepción. La interocepción o la propiocepción, lo acaban de descubrir. ¿Pero cómo? ¿No han mirado la historia del psiquismo? ¿Cómo se va uno a dar cuenta? Porque si el psiquismo es lo que coordina la relación entre el medio y uno tiene que tener sentidos para adentro para saber cómo está uno. ¿Cómo llevo yo energía de un punto a otro? ¿Cómo llevo la energía de lo que como a la parte de la célula que necesita? Algo tiene que estar coordinando eso. Tengo que tener sentidos sobre eso y además respuestas para eso. ¿Entiendes? ¿No? Elemental. Es una reflexión elemental. Bueno, la psicología todavía no la hace. Todavía no tienen un esquema de psiquismo, todavía no tienen ni siquiera una concepción unitaria sobre lo que es la conciencia. Cada escuela de pensamiento y de psicología y filósofo define la conciencia de modo distinto. Y hay quienes lo niegan. ¿Ah? Y hay quienes niegan que existe la conciencia. También, que es un aparato. Es decir, el psiquismo coordina la relación entre el cuerpo, ¿sí?, y el medio. Y eso lo hace a través de sentidos tanto internos como externos, y también con centro de respuesta, es decir, doy respuesta hacia el medio, pero también doy respuesta hacia adentro. ¿Cómo llevo energía, ¿no es cierto?, a las células de las que necesito? Así que ese esquema de psiquismo es válido para toda forma de vida. Entonces, la conciencia, como decíamos en el comienzo, es la especialización del psiquismo que aparece coordinando los registros, también un nuevo concepto, ¿no es cierto?, y las respuestas del psiquismo. Es decir, en el ser humano, como se empieza a hacer muy compleja la respuesta y la toma de conciencia, registro, el psiquismo necesariamente que coordinaba todo antes, tiene que especializar un aparato que le llamamos conciencia. Y se dedica solamente a coordinar esta conciencia. Con la aparición de la conciencia aparecen nuevas cosas. Primero, los tiempos de conciencia. El pasado, el presente y el futuro. Aparecen también distintas formas
distintos niveles energéticos, que en principio decimos que son tres, en realidad son más. Uno pasivo, ¿no es cierto?, que es el sueño, que es cuando la energía está dedicada hacia el intracuerpo, es cuando mayormente el psiquismo está dando respuesta y equilibrando el intracuerpo, poniendo las energías donde debe serla, distribuyendo en todo sentido, no solamente la energía física, sino que también la emotiva, intelectual, etc. En la noche uno ordena sus ideas, todas las cosas. Semiactivo, el semisueño, que su función principal es orientar al cuerpo, ¿no es cierto?, hacia la reproducción, es decir, hacia el sexo, en el caso de los seres humanos, ¿no? Y activo en vigilia, ¿no es cierto?, que tiene la gracia que orienta al psiquismo hacia el medio, los centros motrices, emocional e intelectual. Entonces ahora tenemos ya el psiquismo humano, con la aparición de la conciencia que no tiene otros animales, ¿no? Entonces tenemos el mismo que veíamos antes, con la conciencia al centro que está coordinando. Y por supuesto la memoria, ¿no es cierto?, que todo lo demás tiene memoria también, pero lo habíamos comentado, estaba en el esquema anterior, pero la memoria, claro, porque es una liberación de energía libre espectacular. Si uno tuviera que estar aprendiendo todas las cosas cada instante, sería un desperdicio energético tremendo. Entonces, ese mecanismo de ir guardando es fundamental. Cuando hablamos de memoria no estamos hablando de memoria intelectual, también hay memoria emocional, física, vegetativa, instintiva, sexual, todas. Entonces, la vida es cuerpo y psiquis, que son una estructura. No hay vida sin cuerpo y psiquis. No como la conocemos. En la Tierra toda vida tiene psiquismo, pero no todo psiquismo tiene conciencia. La conciencia surge como respuesta más compleja a necesidades frente al medio, fríos más intensos con el inicio de la apreciación cuaternaria. Solo el ser humano tiene conciencia, mecanismos de reversibilidad, tiempo de conciencia, nivel de conciencia, respuestas intelectuales más complejas, individuación, etc. Los humanos comienzan con las herramientas y la conciencia hace 2,5, 2,6 millones de años en África. Ahí aparece. El primero de estos que aparece se le ha llamado Homo habilis porque produce herramientas. Herramientas que se las define como modo 1 o aldueñas, es decir, cortar unas piedras para sacarle unos filos. Ya vamos a ver las consecuencias de eso. Esta es la oldubayense. Se encuentra que son unas piedras que están levemente quebradas para tener filos. ¿Por qué es tan importante eso? Ese filo que se ve ahí, por ejemplo, en la central, ¿no? Es la clave. ¿Cómo hago yo para descarnar un animal muerto y ponerme su piel encima cuando viene un frío glacial? O sea, de la temperatura que tenemos ahora, le bajamos 30 grados. ¿Qué hago? Tengo que cubrirme. ¿Cómo hago yo animal pelado? Que era un poquito más peludo antes, pero relativamente pelado. Tengo que taparme. O sea, hago lo que hacen los otros y me pongo el otro. ¿Cómo le saco esa cuestión? Necesito importante para separar eso. Clave. ¿Esta es la respuesta? Lo interesante de esto es que esta es la primera respuesta de adaptación de un bicho vivo que no es física, es una adaptación psíquica. Hago algo para deformar el medio, porque el ser humano no es muy hábil en la adaptación. No podemos cambiar de temperatura, nos variamos entre 0 y 30 grados, ya después para arriba y para abajo problemas. La alimentación que comemos, si no está perfecta, si está un poquito podrida, nos envenenamos. Poco margen de error tenemos, o sea, adaptabilidad menos. ¿Para qué decir si nos vamos a comparar con los cocodrilos, los tiburones, que están hace 200 millones de años inalterados y haya bombas atómicas, catástrofes, etc.? Ellos continúan, porque se pueden adaptar a todas esas situaciones. Comentamos en el libro cuáles son las especies, cómo se adaptan y toda la cosa. El ser humano no tiene esa capacidad. Entonces la única posibilidad que le queda es transformar el medio. Esta es, así empieza, con ese pequeño gesto. Miren qué sencillo, tan obvio.
Bueno, pero resulta que es tan obvio. Todavía, por ejemplo, los gorilas, los chimpancés, que son más habilosos que no viendo, los orangutanes, que son medios que tienen habilidades manuales, que tienen una inteligencia evidente, no han sido capaces de hacer eso. Entonces, ese gesto es una cualidad totalmente diferente. Es una respuesta de la conciencia. Una respuesta, claro. La conciencia es una respuesta psíquica maravillosa. Existen otros animales que ocupan herramientas como un palito, como una hoja, Sí, pero no crean una herramienta. no crean una herramienta. Claro, es lo que hay en el medio. Claro, hay muchos animales que crean una pajita o usan palo para bajar una... Sí, pero no crean una herramienta. Usan las herramientas que ya están. Entonces, digamos, eso que lo podría hacer un gorila, un chimpancé, que son forzudos, tienen habilidades manuales y tienen inteligencia fuerte, ya son casi hermanos nuestros, no han sido capaces de hacer eso. Claro, además es imitar algo que sucede en la naturaleza con unos vidrios, por ejemplo, que pueden penetrar la piel, que con una... Sí, es como un nivel de abstracción también. Claro, por Que supuesto. no hay, Que no hay. el animal no tiene esa capacidad de abstraer, ¿no? Claro. Eso significa evidentemente que aquí, con la aparición de Homo habilis, empiezan las funciones corticales, centro intelectual, ¿cierto?, a desarrollarse fuertemente. De hecho, si ustedes van viendo en todas las secuencias que hay de Homo habilis, pasando por todo, ahí, no sé si ustedes saben, 20 a 30 especies humanas hasta llegar acá. No somos los primeros, no somos creacionistas, no apareció Homo sapiens, se lo creó Claro, perfectamente activo. Don Hecho lo inventó, no fue así la cosa. Estamos aquí hace mucho tiempo y ha habido 20 a 30 especies humanas, ¿no?, previas. Y si ustedes van viendo las fotos de todos estos humanos que existieron antes, ustedes van viendo que la cabeza va cada vez va poniéndose así, porque justamente el desarrollo de la parte cortical, el centro intelectual, ¿no?, se va poniendo la frente cada vez más derecha, más vertical. Menos ella. Sí, sí, algunos la tenemos media pachada, que son media puntones. Lo otro que aparece con el ser humano es la individuación. Es decir, dentro de la conciencia aparece esta especie de mecanismo, que ni siquiera es un mecanismo, es una forma de estructuración de la conciencia que inventa día a día, o que la alma, con cierto nivel de energía. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí nomás. Así que, pero recuerden esto, porque vamos a ver sobre este monito. Ventajas, nosotros los psicoístas hemos estado luchando con nuestros yoes para hacer determinados trabajos que necesitamos que el yo se apacigüe. Pero viéndolo en términos evolutivos, el yo es absolutamente clave, ha sido parte fundamental de nuestra evolución. He aquí alguna de esas referencias. La primera de ellas, que la supervivencia humana ya no dependía únicamente del instinto de preservación de la especie, sino que ahora se ve potenciada, ¿cierto?, por la capacidad de cada individuo de dar una respuesta diferente a la de los demás. Es decir, multiplicando las posibilidades de respuesta como tantos individuos existen. Entonces, algunos no lo han oído, sí, pero muchos otros sí. Entonces, esa individuación ha permitido una cantidad de respuestas magníficas, una diversidad que le ha dado siempre al ser humano la posibilidad de continuar. Otra de las ventajas evolutivas es que el yo se manifiesta en su esplendor, es decir, plenamente bien, en el nivel de vigilia, empujando al psiquismo, ¿no es cierto?, hacia ese nivel de funcionamiento, que es el nivel donde en general el psiquismo es más efectivo, hacia el medio. Cuando yo estoy dormido, doy respuesta bastante buena, pero en vigilia uno que es más cuidado, es más inteligentito, es más cuidadoso, es más efectivo. Entonces el yo funciona plenamente en vigilia. Entonces empuja todo el psiquismo a ese nivel donde damos las mejores respuestas de adaptación al medio. ¿Cómo no hacer interesante?
El yo, por tanto, fomenta las funciones intelectuales, corticales, prefrontales, ¿no es cierto? Y seguramente ha sido responsable del crecimiento cerebral en esas zonas que hablábamos, ¿no es cierto? Nuestra historia. Homo habilis es el primero en producir herramientas límicas. Algunos Homo habilis perfeccionaron las herramientas, que fueron actos mentales más complejos. Seguramente había otros actos de ese mismo nivel, pero no todos hicieron eso. Algunos, no haga eso, no les interesaba. Los que continúan con el desarrollo de herramientas, en definitiva, generan una nueva tecnología achelense. ¿Se acuerdan? Que era mucho más sofisticada que este otro. Eso ya es un nivel de sofisticación impresionante, porque es un oficio es muy complejo. Cantos por todos lados, es un trabajo manual maravilloso. Esto es lo que continúan haciendo. Para pasar de eso a esto, pasaron 800.000 años. A uno le parece medio obvio. De aquí a acá, 800.000 años. Y en esos 800.000 años se generó una nueva especie. 600.000 años, perdón. Entonces, Homo habilis y este nuevo tipo que genera esto se llama Homo ergaster. Ya tiene más masa cerebral, etc. ¿Cierto? Y ellos conviven 200.000 años. No hay rastros de ninguna violencia entre estas dos especies jamás. Ni internamente dentro de ninguna de ellas, ni entre ellas. Ninguna de estas especies ha dejado un rastro de violencia entre ellas o internamente. Homo ergaster, con esta nueva forma, sale de África hace 1,9 millones de años, producto de la consolidación de un nuevo nivel de conciencia, la vigilia, en toda especie. Es decir, antes, cuando parte la conciencia, no es que estuviéramos como estamos conversando hoy día, no, eso era un estado, un instante, y 3 meses después tenía otro instante de 5 segundos. Y después, 2 meses después, y después tuve 2 minutos. Así fue. Entonces es un nivel que se va avanzando. No es que de repente, ¡pum!, uno lo despierta en la mañana, ¡pam! No. Hay un rato, uno está ahuevonado un par de horas, que es el chapazo, pero uno sale más rápido que otro. Pero la especie se tomó 800.000 años en consolidar ese nivel. Más o menos en alguna, todavía estamos tratando de consolidar. Algunos fueron más rápidos. Así que sale ergaster de África y ahí se abren nuevos linajes. Homo erectus, ¿cierto?, que se va hacia África y se devuelve se va hacia Asia y se devuelve hacia África, y Homo antecessor en Europa. Casi todas las especies que ustedes conocen, como heidelbergensis, que está de moda ahora, el Neandertal, todos esos descienden de este antecesor que se va al África. Y el otro genera una cantidad de otras especies, y hacia el África de nuevo. Y de esos que volvieron al África, después de otras varias pasadas, venimos nosotros. Ahí llegamos a la era del fuego. Aquí pasan cosas curiosas. Sigo en una charlita que se conoció como la charla de la piedra. Sí. Comenta decir, ¿cómo andaban esos tipos dándole vuelta al fuego? ¿Qué saben? No era fácil. O sea, primero, el fuego no es que estaba ahí todos los días, ¿no? ¿Cuántas veces uno ve un fuego natural? Que cae un rayo y prende un bosque. Una vez en la vida, quizás nunca. ¿Cierto? ¿Cómo es la cosa? O un volcán que chorrea y que crece. Y donde no hay volcanes, o donde hay hielos, ¿cómo? Quizás nunca en la vida, quizás una vez en la vida. Entonces, acercarse al fuego, que obviamente tenía en una época glacial, es interesante acercarse, pero me quema. No era fácil. Entonces, te pregunta,
habría que ver qué es lo que pasa en esta conciencia para acercarse al fuego. Porque en realidad sucede que todo psiquismo en esta tierra tiene su código genético, una parte que dice, que se llama instinto de conservación, que dice: aléjate del fuego, esto es peligroso. Chao. Ni un ser vivo en la tierra se acerca al fuego, salvo ella. Eva. Entonces, es muy raro eso. Es decir, hay un instinto de conservación y parte. Entonces, las preguntas que surgen aquí son las siguientes: ¿cómo es ese acto que funciona en Homo erectus a esta altura, que avanza hacia el fuego, contraviniendo, ir yendo en contra, ¿no es cierto?, de su código genético, de su instinto de conservación y de su temor? ¿Cómo hace para hacer algo en contra del código genético? Joder, no es cualquier cosa. Ahora se habla, por ejemplo, que he visto, la gran revolución de todas las épocas del planeta, la IA, la inteligencia artificial, va a ser la gran revolución. Eso va a ser un moco al lado de esto. Nada. Porque este es un cambio de conciencia total. Algo que va en contra del propio gen. Es impactante. Hago algo para transformar mi código genético. Es muy impresionante. Entonces uno se pregunta, ¿qué sucede en la conciencia para que eso suceda? ¿Sí? ¿Y de dónde se saca la fuerza para hacer algo más grande que la propia vida? ¿Cómo saco una fuerza que es más grande que mi propia vida? Es una pregunta. Yo. ¿De dónde saco una fuerza que es más grande que mi vida? Es raro. Quisiera agregar ahí que todavía la ciencia hoy supone que el código genético condiciona los actos, la vida, el cuerpo, el funcionamiento biológico, etc. Y que ese condicionamiento es unilateral, ¿no? Que yo soy lo que mis genes dicen que soy. Sin embargo, recientemente se ha descubierto que uno, a través de sus acciones, modifica la expresión genética, y no solo la expresión genética, sino además el código vivo. Desde la intencionalidad uno puede modificar sus genes. Y lo que estamos diciendo acá es que el ser humano de ese entonces no sabía cuál era su código genético, evidentemente, pero sí sentía un fuerte temor provocado por el instinto de conservación. Y sobre lo que él actuó fue sobre ese tema. Y eso implica el acto de conciencia de volver sobre sí mismo, es decir, de la reversibilidad. Me miro asustado, me miro paralizado, pero voy más allá. Y eso me impulsa una fuerza que no es intencional e individual. Me impulsa una fuerza que viene mucho más allá. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, aquí decimos que se inaugura la conciencia de sí. El primer chispazo, no es que se haya ahí para todo el mundo, estamos toda la conciencia de sí. No, pero hay parte, es el nuevo nivel. Entonces la pregunta es, ¿de dónde se saca la fuerza para hacer algo más grande que la propia vida? Oye, me surge una cosa bien loca que yo sé que desde mi ignorancia más absoluta la planteo, que cuando uno trabaja con piedras salen chispas. Claro. Cuando estos estaban ahí dándole, sí, también se puede haber producido chuta, que se pintó una piedrita. ¿O no? No. No se sabe. No se produce. No. Por una razón sencilla. Nosotros que hemos hecho el taller de fuego, sabemos que para producir fuego a partir de piedras, también está en el libro esto, pero en fin, pero no es la parte que vamos a comentar hoy día. Hay dos formas de producir fuego, una con palitos, ¿no es cierto?, y hacer la cosa así, y otra con piedras. El palito así es muy sencillo porque se frotan dos palos y eso genera mucha viruta. Entonces la cantidad de viruta es suficiente como para pescar y después encender un fuego. Es muy fácil.
Si ustedes ven en los museos, en los museos arqueológicos, etc., que muestran al ser humano en su primer momento con el fuego y haciendo fuego hace 1 millón de años así. Mentira. Y está con un arco, haciéndolo, porque en realidad hacerlo así no, con un arco. Falso. El arco apareció hace 5.000 años. Hace 5.000 años. Nada, ayer. Así que hace 1 millón de años no producía el fuego. Y el arco apareció hace 5.000 años. Y lo ponen en los museos, en los libros, todos lados. No se distingue todavía entre producción de fuego y conservación de fuego. La tecnología todavía no distingue entre una y otra. Son actos mentales totalmente diferentes y una acumulación de conocimiento gigantesca. Entonces, ¿qué sucede? Que las dos chispas estas, solamente se produce una chispa suficiente, porque la chispa es ínfima, en términos de masa, y casi no tiene masa. Y además dura 1 o 2 segundos encendida. Entonces tiene que tener una suficiente temperatura esa chispa y masa como para encender algo. Ah, pero cualquier cosita seca ahí. No, prueben con esas cosas. Prender cualquier pasto, yo lo invito a hacerlo. Sergio Ríos lo hizo. No se prende nada, salvo el polvo de yesca. Que además hacía frío. ¿Y qué es lo que es el polvo de yesca? ¿Saben lo que es la yesca? Es un hongo que sale en algunos árboles que hay que cortar y que hay que hacer polvo. Y ese polvo con esa chispa, que solamente de 2 piedras distintas, además 2 piedras distintas, esa produce la masa y la temperatura suficiente para quemar la yesca. Ni un pasto, nada seco se quema a esa temperatura. Es impactante. Claro, se demoraron 1 millón de años en descubrir eso. Imagínense la cantidad de observación que tiene que haber habido. Pues claro, ellos empezaron a ver las chispas cuando empezaron con la herramienta. Y empezaron a cachar esto, que claro, no todas las chispas eran iguales. Y no, ¿te fijas? 1 millón de años pasó entre que partió el ser humano y hasta 1 millón de años de observaciones. Pero ni siquiera ahí, porque aquí simplemente, todavía no, o sea, más. Esta es la conservación del fuego. Todavía para la producción faltan 8,5 millones de años. Sí, tranquilo. 8,5 millones de años para la producción. Bueno, pero el tema es cómo se avanza en contra de la propia psiquis del código genético. Cómo salta el ser humano sobre su propio instinto. Cómo avanza en contra del orden establecido, natural o divino, ¿cierto? Cómo se revela a ese estado de cosas. Lo hace porque la conciencia no procede naturalmente y en cambio es intencional, se revela contra su condición, contra toda condición que le impide avanzar. Esa es parte del código que tiene la conciencia. Avanzar a pesar de todo. Esa es condición de origen de los humanos. Condición de origen de la conciencia. La conciencia nunca se queda quieta y siempre avanza contra aquello que le impide avanzar. Maravilloso. En las dificultades. Yendo un poquito más allá, si miramos la historia del universo desde sus orígenes, todo indica que la aparición de la conciencia es un objetivo del desarrollo del universo. Entonces, no es solo la aparición de la conciencia en el hombre lo que llama la atención, es que el desarrollo de la conciencia está direccionado desde el universo, desde el origen mismo del universo. Así que decimos que este avance hacia el fuego es la primera rebeldía en contra del orden natural establecido divino de donde venga, ¿cierto? La rebeldía del primer acto humano, consciente, que vuelve sobre sí. La conciencia capaz de volver sobre sí misma como lo distintivo del ser humano. Toda la historia humana va a estar marcada por la rebeldía.
Con el fuego entonces se inaugura un nuevo nivel de conciencia, que es la conciencia de sí, a nivel de la especie. El fuego y la rebelión. Ahí radica la diferencia entre lo animal y lo humano, en lo sustantivo. Hacemos una diferenciación no solo sobre nuestro condicionamiento instintivo, genético y animal. Es más, desde entonces se nos ha hecho habitual rebelarnos, hacer cosas en contra de nuestro instinto de conservación, poniendo nuestra propia vida en peligro. Todo lo que hacemos, lo hacemos así. Millones han entregado sus vidas por ayudar a otros, por un desafío, por ir más allá y explorar, por defender a sus seres queridos, por alguna causa, por idea, por creencias, ¿cierto? Por la patria, por Dios, o porque sí. En realidad, la ruptura de los condicionamientos instintivos son la esencia de la historia humana. La rebelión es clave, esto es parte de nuestro gen básico. Ahora, ¿qué mueve todo aquello? ¿Por qué tanta rebeldía, ¿no es cierto? Y tanta ruptura? Porque la rebeldía siempre rompe cosas, ¿no? ¿Qué mueve el progreso material, social y científico y espiritual, sino la rebelión contra una situación vital que no aceptamos? ¿Qué es la medicina sino la rebelión contra una enfermedad natural que no aceptamos? ¿Qué son la arquitectura y la construcción sino la rebelión contra la imposición natural de tener que vivir a la intemperie? ¿Qué son la ciencia y la tecnología sino un conocimiento y una forma de obligar a la naturaleza en todos los ámbitos? ¿Qué son la religión y la mística sino una rebelión frente a la inevitable muerte y una afirmación de que la vida de algún modo continúa? ¿Qué es el progreso humano? O su vaivén, sino el intento de superar el dolor y el sufrimiento. Toda la historia humana es rebelión. Todo es, no acepto esto, no, ni cagando. Chao. Así que, muchachos, los conservacionistas, tranqui. La rebelión parece que va por la evolución, lo otro no es eso. Así que los que estaban en el Partido Republicano, reflexionen. El fuego y el cambio de la conciencia. Avanzar y tomar el fuego necesariamente implican una vuelta de la conciencia del sí mismo. ¿Sí? Es decir, allí aparecen los mecanismos que llamamos de reversibilidad. ¿Sí? Cuando yo puedo ir a mi memoria y buscar un dato, ya no es la memoria que se me impone, sino que yo voy a la memoria. O que yo voy a mi sentido. Por ejemplo, de repente estoy viendo nublado. No pienso que hay nubes delante mío. Me doy cuenta que en realidad soy capaz de volver sobre mí, que es mi sentido que... Ah, eso era. No le creo a mi sentido. Soy capaz de ver, tengo reversibilidad sobre mis sentidos, a percepción. Esos son los mecanismos de reversibilidad, de reflexión. Con el fuego se dispararon los mecanismos que permitieron el desarrollo de la conciencia por aprendizaje de la propia experiencia, lograda en relación activa con el medio. Esto significa que el espacio de representación se profundiza, se va para adentro, se amplía el espacio de representación. Es un espacio de representación que casi plano, empieza cada vez con la conciencia, que se van generando nuevos mecanismos, nuevos sentidos, nuevas comprensiones, se va profundizando. Y en esa nueva profundización permite nuevas respuestas. ¿Se dan cuenta, cierto? Las respuestas que damos hacia el mundo siempre tienen que ver con el registro de esa respuesta. Mano, ráscame la nariz que me pica. Ahora, mano, me comprometo entre todos ustedes darle una orden a mi mano para que me rasque la nariz. Mano, ráscame la nariz y me haga la nariz. ¿Por qué no me responde nada? ¿Qué pasa ahí? En realidad lo que hace que yo mueva la mano a la nariz es un registro senestésico. Es otro lenguaje. No es un lenguaje hablado, no es una función intelectual, es una función de otro lado. Y eso tiene que ver con
distintos niveles, distintas capas en el espacio de representación. Entonces, a respuestas más complejas, el espacio de representación va justamente ampliando nuevas respuestas que antes no estaban en el repertorio. Entonces, para que dar cabida a esa nueva respuesta, el espacio se tiene que ir profundizando porque se va tomando conciencia. La conciencia va hacia el espacio de representación crece hacia adentro. Sí. Sí, claro. No hacia afuera. Creo que es válido agregar para los que no saben qué es el espacio de representación, tratar de definir un poco. El espacio de representación es el lugar en donde uno representa a través de la memoria los registros que va teniendo sensoriales. Entonces el espacio de representación tiene un cierto volumen, tiene una arriba, una abajo, una afuera, una adentro, una periferia y una profundidad. A medida que la conciencia va evolucionando entre las distintas especies humanas, este espacio de representación se va haciendo más profundo y va permitiendo que el ser humano se contacte con un algo que está ahí profundamente, que es a lo que llamamos la fuerza evolutiva en el fondo. Entonces, cuando este espacio de representación se profundiza, el ser humano tiene la capacidad de diferir la respuesta que va a dar. Fíjense ustedes mismos, cuando están ansiosos, cuando están en la expectativa de ser aprobados o de ser queridos, o en la expectativa de obtener una respuesta frente a su accionar, la atención está puesta afuera, está representada fuera de sí, está representada en el otro, está representada en la naturaleza. Pero cuando son capaces de, mediante los mecanismos de reversibilidad, contactarse profundamente, la atención y el registro no están puestos. Entonces uno puede modificar intencionalmente el lugar en el que se instala dentro del espacio de representación para ofrecer diferentes respuestas. Entonces, respuesta más reflexionada, más interesante. si estoy en el espacio, si estoy conectada conmigo misma, evidentemente la respuesta conectada en la profundidad de mi emoción, esa respuesta va a ser muy diferente a si mi representación en ese momento está puesta en la expectativa en relación al otro. ¿Se entiende? ¿Sí? Y también a mayor nivel de conciencia, más profundidad en la respuesta. Y esa profundidad se ha ido ganando, es parte de la evolución. Y nuevas respuestas van profundizando ese espacio. Y eso también vale no solamente para el especie, para uno mismo. O sea, yo no nací en conciencia de sí. No. Estoy trabajando y hoy día ya es un estado que uno ya conoce, porque he ido trabajando, porque uno va cuidando de su propio comportamiento y entonces va tomando conciencia de su respuesta y va buscando respuestas más interesantes, más evolutivas, que le convengan a uno y a los demás. ¿Y eso tendría que ver con la reflexión y el trabajo interno? Claro, evidentemente. Sí. Totalmente. Y tiene que ver con la corrección con la fuerza, todas esas cosas que locas que hacemos. Todas las herramientas de decir lo mismo. Bueno, entonces aquí con el fuego lo fundamental es que todo cambió para el ser humano. La conciencia del ser humano ya no dependía solamente, ¿cierto?, de la genética, del instinto, etcétera, sino que de la propia experiencia y de la intención. El naciente ser humano es en esencia un transformador de realidades. En el mundo, pero también en su interior. También está transformando su propio interior, aunque no lo sepa. Observamos que, aunque estimulado por las condiciones del medio, el fenómeno que genera cambio significativo en hombre se genera dentro de sí. Es un cambio psíquico. La conciencia humana está marcada por el fuego y esta rebelión tiende desde entonces hacia la libertad. Me rebelo contra todo aquello que me impide avanzar. La pregunta que nos había quedado volando por ahí: ¿con qué fuerza me pude rebelar y superar mi propio instinto de conservación, mi propio código genético, una fuerza más grande que mi propia vida? Para que tal rebelión se manifestara, necesariamente tuvo que surgir en ese instante
o existir previamente en Homo un impulso más profundo, grande y fuerte que el instinto de conservación y que el temor. Sin ese impulso, Homo no pudo hacer lo que hizo, avanzar hacia el fuego. Por tanto, postulamos que el mismo impulso que marca la tendencia evolutiva del universo, que se manifiesta, entonces aquí echamos un vistazo un poco a todas las cosas que están pendientes en la historia. ¿Cómo apareció la vida? Moya, nadie sabe. Hay 100 teorías, pero nadie sabe cómo se generó la vida. Cómo se pasa de la materia inerte a la materia viva. Eso, miles de veces, no se sabe. Y así con muchas otras cosas, la célula eucariota, la procariota, en fin, varios pasos de la evolución que no tienen respuesta. Incluso Darwin se metió con uno y hay uno de esos saltos que le echa al suelo toda la teoría de Darwin, etc. Entonces, cada una de esas veces nosotros postulamos que ahí se manifestó ese impulso evolutivo que marca el desarrollo del universo y que también lo hizo en esta instancia. Cuando la vida estaba ahí, aparece esta fuerza que permite saltar por encima de la propia vida. En este caso, Homo erectus es el que se acerca al fuego. Los seres humanos experimentamos ese impulso, es otra cosa, ¿sí? Y lo representamos internamente como fuego y luz. Y de allí nuestra fascinación con esos fenómenos. Algunos trabajamos con la fuerza. Bueno, eso es esto, por esto que tanta fascinación con ese tema. Eso que registramos en nuestro cuerpo, que registramos en momentos críticos de nuestra vida, esa gran alegría que íbamos caminando por la mitad de la calle un día que realmente experimentamos una gran alegría, una sensación de apertura maravillosa, en fin, una conmoción total, en fin, todo eso es la manifestación de ese impulso evolutivo. Cuando me doy cuenta de que mi hijo está en peligro, que está ahora en este minuto en Timbuktu, me doy cuenta de quién me conecta con eso. Por eso nuestra fascinación con estos fenómenos, la luz y el fuego. ¿Cuántas horas nos podemos pasar mirando un fuego? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Porque en realidad ese fuego está adentro. Así que, revisando un poco lo que hemos conversado. Luego del Homo erectus, se generan varias otras especies. Homo antecessor, ¿no es cierto? Y de él, un capranense, un heidelbergense, neandertal, Homo latero, y otros más en Europa. Neandertal también en Oriente Medio, Homo denisova, Homo soloensis, floriensis, Robophoensis en Asia, Homo erectus en Asia y en África, Homo habilis, rhododiensis, Naledi, Helmei y Sapiens en África. Eso al menos. Hay varias otras especies todavía no están bien definidas, con pequeñas diferencias, y hay subespecies. El Erectus tiene como 10 subespecies. Erectus chinensis, Erectus de aquí y de allá, ¿no? Así que muchos humanos a través de la historia. Muchas de estas especies convivían con otras especies humanas, pero tenían diferencias culturales, físicas, etc. Y aún no hay rastros de violencia ni dentro de las propias especies, ni dentro de los clanes, ni entre especies. O sea, la violencia no es inherente al ser humano. Nunca lo fue. Nunca lo fue. ¿Qué cosa, perdón? La violencia. La violencia, bueno, todo esto se discute ampliamente en el libro, no lo vamos a discutir aquí, pero no hay rastro de eso. En realidad, es una mirada cultural de hace 150 años, o 200 años. O al contrario, hay rastros arqueológicos, etcétera, que muestran exactamente lo contrario. Es decir, en todo este tiempo de convivencia de unos 2 millones de años, ni la arqueología, ni la paleontología, ni las pinturas de todo ese periodo muestran rastros de violencia entre humanos ni grupos humanos. Por el contrario, Homo sapiens moderno tiene rastros genéticos de al menos otras 3 especies humanas
testimonio del entrecruzamiento entre estas. Nosotros tenemos un cierto porcentaje de Neandertal, de Sorensi, claro, y distintas partes, por ejemplo, los africanos, por ejemplo, no tienen Neandertal, pero casi todas las otras especies occidentales, sobre todo, tenemos un pequeño porcentaje de Neandertal, pero los Neandertal estaban en Europa. Pero los asiáticos tienen de otras especies, de otro lado. Entonces estamos todos entrecruzados y todos tenemos mezclas. Enhorabuena. Sí. Así que el sapiens no es tan puro como se cree. Menos los ingleses, pues, son puros. No, los alemanes. Los alemanes son algo. Los alemanes que eran Ay, chao, no tienen nada. Bueno, otra pregunta que pretendemos responder aquí es ¿por qué de las veintitantas especies humanas nosotros somos los únicos que quedamos? ¿Qué gracia tenemos en relación a los otros? Entonces la pregunta aquí es ¿por qué Sapiens es la única especie que avanzó, digamos? Según se reconoce el término. Porque creemos que Bueno, pues somos los únicos que estamos aquí, los únicos que estamos aquí, los otros, los erectus y los otros no están. O están a través nuestro, digamos, estamos sintéticos, digamos, pero es raro que no queden de los otros, digamos, ¿no? Entonces uno dice, es que tenemos cuerpos más choros, ¿no es cierto?, más masa cerebral. No es así. Los heidelbergenses eran más fuertes que nosotros, los Neandertal tenían 300 gramos más de cerebro que nosotros, 300 gramos más, no es poco, es 17% más, 20% más, es mucho. Y además tenían mucha más cultura, más antigua, etc. Ellos habían sido eran otros que tenían cultura, historia, etc. Estos eran los aparecidos, sin embargo, ¿qué es lo que queda? ¿Por qué? Esa es la pregunta. SAS. Entonces uno empieza a observar que 20 especies humanas tardan 2,5 millones de años en ocupar África, Asia y Europa. Todas estas especies que hemos estado conversando ocupaban África, Asia y parte de Asia y Europa. Y de repente, una sola especie, Homo sapiens, en solo 50.000 años ocupa toda África, toda Europa, toda Asia, las 3 Américas y toda Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, Japón, todo, en 50.000 años. Las otras 30 especies se demoraron 2 años y medio en ocupar apenas 3 continentes. Y este ocupa esos 3 continentes más todos los demás en 50.000 años. ¿Qué pasó ahí? En el 2% del tiempo que los otros ocuparon 3 continentes, ocupa todo el planeta, una pura especie. ¿Cómo se explica todo aquello? ¿Hay alguna teoría? Sí, Ahí está. Bueno. Homo sapiens produce fuego. En ese momento cuando lo produce, ¿hay otras especies humanas? Sí, hay 4 o 5 otras especies. El último periodo glacial conocido como edad de la era del hielo se inicia hace 80.000 años. Entonces, a raíz de eso y otras informaciones más, postulamos que la producción del fuego explica por qué Homo sapiens es la única especie humana sobreviviente. Porque manejó el fuego, porque produjo fuego. Y al producir fuego puede llevarlo consigo. Piensen ustedes, cuando teníamos una fogata, el fuego no estaba ahí en la naturaleza, lo veías una vez en la vida, si es que se apagaba. ¿Qué es lo que era el fuego? Era protección contra los animales feroces. Era comida caliente más ¿cómo se llama? Más calorías. Y más digerible. Protección contra los insectos, una cantidad de cosas impactantes, contra el frío, etc. Entonces, el fuego era clave, era la vida misma, ¿cierto? Y de ahí viene el hogar y calor de hogar. Bueno, entonces, o sea, la producción de fuego es clave, pero no se podía mover ese fuego, porque si me lo llevaba a otro lado y se me apagaba, sonábamos.
Entonces, lo que postulamos es que poco después del inicio de esta era del hielo, que es el último pic que hubo dentro de esta glaciación que tenía esta subida y bajada, se produjo esto. Es decir, así como para se acercaron al fuego en un nuevo pic, ahora en un nuevo pic que fue bestial, esto que hay dice, tengo que hacer algo ya, sobre todo las mujeres que eran las encargadas de proteger el fuego. Entonces ella dijo, no, y interesadiza, ¡bum! Y produce el fuego. Y el fuego, por lo tanto, es ahora móvil. Un par de piedritas, un poco de yesca en el bolsillo y me voy para cualquier lado y puedo expandirme por todo el planeta. Hay un Homo sapiens de hace 6.000 años, encontrado en los 5.700 años, encontrado en los Alpes, intacto. ¿Ah? Y tenía la pirita y el saquito de yesca, hace 5.600 años. O sea, si conociera esta técnica, ¿para qué va a andar cambiando esa otra cuestión? Si dos palitos es mucho más sencillo y es más rápido. El 8 es difícil, no es fácil. Obvio. Entonces, evidentemente, pero esta me la podía llevar. Esta era la vida. Todo ser humano se llevaba sus dos piedritas y la cuestión es posible. Eso era como andar con el cartel de identidad. El celular. Sin el celular no eres nadie. ¿Quién sale de la casa sin celular? Claro. Y si sale sin celular queda muerto. Igual, sin pirita está igual. Entonces, desde que se produce el fuego, entonces el fuego este es un fuego móvil que permite muchas cosas. Primero, le amplía la zona física donde vivir y pasar. Claro. Evidentemente. Entonces, eso es lo que permite esta expansión sin límite para copar el planeta en 50.000 años. Entonces, en esa circunstancia, porque también hay distintas teorías que si los Homo sapiens mataron a todos los demás, que es una de las teorías más aceptadas, o si se mezclaron y toda la cuestión, pero no explican por qué. Aquí nosotros decimos que efectivamente se mezclaron con los otros y decimos por qué y cómo sucede eso. Está en el libro. Entonces las demás especies humanas o se suman a Sapiens en su colonización del planeta, porque Sapiens iba avanzando hacia nuevos lugares donde ya habían otros humanos. Pero con el fuego móvil lo liquidaban, porque nosotros llegamos, el grupito de los extras de Sapiens, llegamos donde están los erectus de por allá, y ellos están ahí con su fuego conservado. Nosotros llegamos con el fuego, entonces mira, hay una manada de bisontes para allá, ¿ya cómo hacemos? Arrinconemos la paca y la tinta de por acá y por acá. Uno hace una focata aquí, pam, 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 lo arrinconamos allá, nos desbarrancamos y listo. La manada de bisontes es nuestra. Los otros no tenían cómo hacer eso. Ir a atacar una manada de bisontes era peligroso, etc. En cambio ahora nosotros, con seguridad total, tirábamos el fuego por delante, desbarrancamos y nos quedamos con todas las calorías del lugar. Entonces, ¿qué pasó con los otros? ¿O se sumaban a nosotros o chao? Esa es nuestra teoría. Es coherente, ¿no? Suena como ejército. No, eran planes simplemente que se iban expandiendo, iban avanzando y no tenía rollo con los otros. Se mezclaban, y el que no se mezcló, sucumbió, porque no tenía las herramientas para sobrevivir. Pero no los mataban. No los mataban, No pero peleaban. se iban consumiendo toda la energía que había para Pero esas otras especies eran capaces de conservar el fuego. ¿Sí? pero ¿y por qué no eran capaces de copiar? Porque Seguramente fueron capaces de copiar. Pero para eso tienen que mezclarse. Claro. Tuvieron que sumarse. ya, Entonces, bueno, ahí debe haber habido algo. Y algunos, porque si eran distintas especies, no me cuadra que se hayan mezclado, digamos, porque si son distintas especies no se pueden reproducir entre ellas. Esa es la definición de especie. Resulta que tú tienes genes de distintas especies. Tú. Sí, pero Entonces se mezclaron, evidentemente. claro, pero eran otra especie la que se mezclaron. Porque una especie Sapiens se mezcló con las especies que estaban en el lugar que estaban. Por ejemplo, los neandertales. entonces Y tú eres descendiente de esas, cuando llegaron los sapiens, desplazaron a los neandertales
desaparecieron los neandertal y unos pocos continuaron a través de la mezcla, de la cual tú vienes. No niegues tus genes neandertal. En medio de la vista los genes neandertal. No, sí, usan diferentes especies. ¿Cuál es la definición de especie? Que lo que pasa es que yo creo que la diferencia entre especies no es como el perro y el gato, yo creo que son Son todas especies Homo. Claro. Estamos hablando de Homo neandertal, Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, Homo. Todos son homos. Son muy cercanos. Y el fuego pone al ser humano a la par con la naturaleza y los dioses. Es el éxito de Prometeo. El famoso mito de Prometeo era aquí, hace 75.000 años. El ser humano le roba el fuego a lo divino, a la naturaleza, a los dioses. Con un nuevo nivel de conciencia, así que llamamos conciencia de sí. Y comienza en ese momento la colonización del ser humano. Empieza la colonización no solamente del espacio exterior, sino que de los espacios internos. ¿Cómo? Así. ¿Conocen esto? Cueva de Altamira, norte de España, hace 30.000 años. Altamira, perdón. Lascaux, en Francia. Y espacios internos. La otra referencia de Bordeaux, en Francia, en fin, hay muchas cuevas, hay el orden de 300 cuevas magníficamente decoradas. Esta que estamos mostrando aquí son las que llaman las catedrales, las más maravillosas, etc. ¿no? Se llaman las catedrales paleolíticas, producidas hace entre 20 y 40.000 años. Pero hay más de 300 de estas a lo largo de toda Europa, Asia Central, Rusia y Medio Oriente. Y luego, más recientemente, en todo el planeta. O sea que evidentemente los Acá alemanes... tenemos, acá, en América, Sí. Montevideo. No, hay cuevas, sí, hay. ciudad. Sí, hay. Cueva y al valle. Son más nuevas, porque tienen mano, no tienen este nivel de producción. Tienen mano puesta ahí, pero hay de eso, en todo el planeta. Pero lo más interesante, estas son las primeras, me parece a mí. En Europa me parece que se concentra la más antigua y la más elaborada. Bueno, entonces, dada el impacto físico, digamos, el impacto que tuvo internamente y externamente, ¿no es cierto?, el fuego en la propia conciencia, es que hemos propuesto este nuevo nombre para los sapiens a partir de hace 75 años en adelante, que se diferencian totalmente de los sapiens anteriores. Ya están en la conciencia de sí, ya lo establecida a nivel de conciencia, le hemos llamado Homo sapiens piros. O sea, en principio nosotros seríamos Homo sapiens piros, no los anteriores. Depende del desarrollo de la conciencia. Claro. Pero si no, en este conciencia en el que hemos llegado aquí es el de piros, que debe haber sido bastante mejor que el de sapiens previo al fuego. Y se diferenciaron, evidentemente, pero como biológicamente no hay diferencias, no se ha definido un sapiens de antes y otro después. Entonces también en el libro explicamos cómo se explica eso, si no tenemos más masa cerebral. Porque en realidad la inteligencia no depende de la cantidad de masa, sino que la cantidad de conexiones neuronales y de otras cosas, y de campos electromagnéticos, etc. Entonces hay otra forma de explicarlo.